El Comité de Contraloría Social es un mecanismo con que cuentan las y los beneficiarios de los programas del Consejo Ciudadano para la vigilancia, control y evaluación de las funciones de este organismo. Se integra actualmente a partir de una convocatoria en redes sociales por 6 personas, 4 mujeres y 2 hombres, con cargos honoríficos, quienes iniciaron funciones el 28 de mayo del presente. Este comité verifica el cumplimiento del programa anual de trabajo, la difusión, las acciones y programas, la correcta aplicación de recursos y atiende quejas, denuncias sobre el funcionamiento y operaciones del Consejo Ciudadano. El Comité de Contraloría Social es una herramienta de transparencia y de rendición de cuentas, indispensable para el logro de objetivos y cumplimiento de metas del Consejo Ciudadano, con la finalidad de prevenir posibles irregularidades y combatir actos de corrupción. Somos ciudadanos y ciudadanas vigilando el correcto uso de los recursos públicos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a quienes nos están viendo en este momento. Hoy, pues bueno, como lo anunciamos desde hace un par de días, estamos organizando un webinar más de esta edición 2021. Esta vez me alegra comentarles que ya es el número 16 de este 2021. A lo largo, pues bueno, de este año hemos hablado sobre muchas temáticas que dentro del Consejo pues nos interesa abordar en miras de desarrollar una ciudadanía más participativa, pero también de la forma de reconocernos como un ente que ayuda a potencializar la mejora de nuestra ciudad o del entorno que vivimos. Bueno, pues en nombre del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, les doy la más cordial de las bienvenidas y pues agradezco que nos estén acompañando esta tarde. Les comentaba también que desde un par de días atrás les comentamos que este webinar lo íbamos a dedicar a hablar sobre los derechos de las y los trabajadores. Pues bueno, en pandemia lo quisimos, digamos, como aterrizar en esta temática porque evidentemente, pues bueno, sabemos que hoy por hoy es lo que estamos viviendo. Y también porque cabe mencionar que el 28 de agosto de 1931 entró en vigor la primera Ley Federal del Trabajo. Posterior a esta ocasión, digamos que actualmente existe otra que entró el 1 de abril, pero lo quisimos, digamos, como desarrollar para conmemorar esta fecha y reconocer, pues bueno, que dentro de cuando somos, en este caso, trabajadores o trabajadoras, pues bueno, tenemos derechos, cuáles son los que tenemos, o en el caso de la pandemia, pues si estos se han ido modificando, y justo por esta razón es por la que invitamos a mi compañero Eric Campos, quien pues bueno es parte del área de información, del área de atención de información. Atención ciudadana e información, disculpen. Y pues bueno, Eric, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Alex, buenas tardes a todas y todos. Pues les agradezco la oportunidad, el espacio, y en ese sentido, pues sí, como bien lo refieres, Alex, es muy importante, ¿no?, saber hablar de ellos. Estamos viviendo en una nueva etapa social e incluso de acondicionamiento personal, ¿no?, en el cual nos confronta y nos está brillando a tener nuevos retos en el ámbito laboral, ¿no? Y es muy importante lo que también refieres en el sentido de que pues tendemos que ajustarnos a esta nueva normalidad, conocer los derechos. Si bien es cierto, nuestros derechos pues están vigentes. En esta época de contingencia sanitaria se han ido o se han visto en alguna ocasión vulnerados. Recuerden que el Consejo Ciudadano está para ello, ¿no?, para orientarles en qué hacer, a dónde recurrir. Si tienen alguna otra pregunta, bueno, pues para ello estamos, ¿no? Les recordamos que somos
la instancia en la cual se pueden acercar para que puedan recibir asesoría. Y pues bueno, agradecido Alex por el espacio y espero que la información que traemos pues sea útil, sea importante, sea útil y bueno, pues que pueda aportar un poquito de esta información a las y los ciudadanos, Alex. Muchas gracias, Eric. Pues bueno, aprovechando, también queremos invitarles a que a través de la sección de comentarios pues nos hagan sus preguntas en el caso de que tuvieran alguna específica. Como les comento, pues bueno, tenemos ya algunas digamos las dedicaremos para abordar los temas específicos sobre pandemia, pero si ustedes tuvieran alguna una pregunta muy puntual, pues bueno, pueden hacérnosla a través de la sección comentarios. Y pues bueno, a ver, Eric, primero, pues, ¿qué te parece si empezamos como platicando? Yo diría que pues quizás es desde la parte como más esencial, ¿no? Que es cuáles son los derechos de los trabajadores, ¿no? O bueno, de nosotros o nosotras los trabajadores. Claro que sí, Alex. Mira, es algo muy importante lo que comentas, ¿no? Pero me gustaría primero comentar que pues aproximadamente en el país somos 53, 54 millones de personas las que nos encontramos en el campo laboral. Entonces es un gran número, ¿no? Se han ido perdiendo empleos, pero ese es otro tema en el cual se abordará en algún otro momento, ¿no? Pero bueno, la importancia aquí es que somos bastantes los que ocupamos un puesto laboral, los que estamos en el campo laboral, los que generamos la economía, ¿no? Para el mismo país. Y me gustaría iniciar, Alex, hablando o platicando de dónde vamos a ubicar estos derechos, ¿no? De las y los trabajadores. Entonces, muchos de nosotros hemos escuchado, hemos oído, incluso hemos leído en notas, periódicos, revistas, que tenemos derecho a ciertos días de descanso, a lo mejor, a vacaciones, tenemos derecho a alguna condición, alguna prestación laboral. Sí, es cierto, pero me gustaría que comentáramos esta parte de dónde ubicarlos, ¿no? Entonces, voy a empezar a hablar con el tema de que en nuestro sistema jurídico mexicano encontramos un principio, ¿no? Que se llama el de supremacía constitucional, consagrado en el artículo 133 de la Carta Magna. ¿Y en qué consiste este principio en particular? Bueno, consiste en que en la cúspide, ¿no? de nuestro sistema mexicano, sistema jurídico mexicano, tenemos la Constitución política, ¿no? Es la ley de leyes. Y al lado de ella se encuentran los tratados internacionales. Es decir, tanto la Constitución como los tratados internacionales son las legislaciones, digámoslo así, rectoras de toda la materia laboral, de todos los derechos laborales que puedan existir. Ninguna ley federal, ley secundaria puede ir en contra de esa Constitución, ¿no? De la misma Constitución o de los mismos tratados en los que México, desde luego, sea parte. Entonces, el primer apartado, ¿no? O el primer punto donde vamos a encontrar algunos de nuestros derechos laborales es la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿En qué artículo? Bueno, vamos a encontrar un artículo que habla exclusivamente del derecho laboral, y es el artículo 133 de la misma Constitución. En este artículo, como muchas personas lo han escuchado, lo sabemos, lo conocemos, nos va a hablar de dos partes fundamentales. De los trabajadores al servicio de un particular, y en los trabajadores al servicio del Estado, del gobierno, funcionarios públicos. Entonces, en este primer artículo vamos a encontrar desde horas de trabajo, jornadas, cuáles son las condiciones que deben de existir en un trabajo. Son, digámosle, las normas o las características generales de toda relación contractual. Bueno, entonces, existe una ley que es de un rango inferior, ¿no? Pero que es una ley de carácter federal, que está vigente para todas y todos los mexicanos, para toda persona que pise territorio nacional y más bien pues, para todo el territorio mexicano, ¿no? Que es la Ley Federal del Trabajo. Esta Ley Federal del Trabajo, como bien lo mencionaste, pues es la que actualmente encontramos vigente, ¿no? Que fue publicada el 1 de abril de 1970 y como aquí bien lo mencionaste, bueno, pues existió una que fue el 28 de agosto de 1931, que es pues el motivo, ¿no? Por el cual estamos llevando a cabo este webinar. Entonces, en esta Ley Federal del Trabajo, lo que va a hacer es regular o reglamentar lo que dice el artículo 123 de la Constitución. Entonces, digámosle que es una ley reglamentaria, pero en un caso muy particular, los derechos de las y de los trabajadores los vamos a encontrar regulados en esta Ley Federal del Trabajo. Entonces, es en la Ley Federal del Trabajo en donde vamos a encontrar nuestros derechos laborales, que tenemos desde luego todas y todos
los mexicanos o personas que nos encontramos en una condición de trabajo, ¿no? Entonces, es ahí donde los vamos a encontrar. En toda la legislación, que son 1010 artículos, pues vamos a encontrar diversidad de derechos, diversidad de obligaciones, porque también es un tema de equilibrio, ¿no? Sí tengo derechos, pero también tengo ciertas obligaciones. Entonces vamos a encontrar varios derechos, pero en la propia ley nos va a establecer un apartado que son de los derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Entonces ahí vamos a encontrar un listado. Si nos ponemos a hablar del listado, yo creo que nos vamos hasta el viernes, ¿no? Entonces, porque son varios puntos los que hay que abordar. Entonces, me gustaría ahora abordar el tema de las condiciones de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Así como la Ley Federal del Trabajo, ¿sí?, regula el artículo 123 de la Constitución, lo hacen las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo son esas reglas, ¿no?, que se deben de seguir para que se cumpla, se respete, pero sobre todo se respeten los derechos de las personas, de las personas y específicamente de los trabajadores. Y son estas condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo no es lo mismo, digámosle, que los derechos laborales. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo lo que van a hacer es reglamentar el trabajo, es regularlo, es ponerle condiciones, ponerle parámetros, ponerle una normativa. Eso es lo que van a hacer las condiciones de trabajo. Y dentro de estas condiciones de trabajo vamos a encontrar algunos derechos laborales. Por ejemplo, vamos a iniciar con lo que señala la ley en ese mismo orden. La ley nos señala que una de esas condiciones de trabajo son la jornada laboral, ¿sale? Entonces, una jornada laboral debe de regular desde luego el trabajo. Es evidente, porque no podemos acudir al laboral sin saber cuántas horas voy a trabajar, ¿no? De qué horario, a qué hora va a ser mi hora de comida. Entonces, esa es la condición de trabajo, ¿no? Lo va a regular, va a sentar las bases para que el trabajo se cumpla a cabalidad. Y dentro de esta jornada laboral, por ejemplo, encontramos tres, ¿no? No por mencionar, así lo señala la ley. Y es la jornada diurna, la mixta y la nocturna. Muchas de nosotras o muchos de nosotros hemos escuchado, ¿no? Es que tengo una jornada nocturna, es que tengo el tercer turno, tengo el segundo, tengo el primer turno. Bueno, se relaciona con la jornada diurna, la mixta y la nocturna. Por ejemplo, la ley señala y dice que la jornada diurna no debe de durar más de 8 horas, la nocturna más de 7, y la mixta, que es una combinación entre ambas jornadas, no debe de durar más de 7 horas y media. Entonces, esa es una condición de trabajo, es algo que lo va a regular. ¿Y cuál es el derecho del trabajador que vamos a encontrar dentro de la jornada laboral? Pues es simplemente que se le respete su horario de trabajo. Que si nosotros nos dicen, tienes que cumplir un horario diurna de 8 horas, nuestra obligación es llegar a puntual, ¿sí? Pero el patrón nos debe de respetar ese derecho. De que si nos dijo, tu jornada acaba a las 6, las 7, a esa hora tiene que terminar nuestra jornada laboral. ¿Y qué pasaría, no? ¿Qué pasa si por carga de trabajo, por falta de personal, no vas a dejar mentir, ¿no? A veces se complica la carga de trabajo, tenemos poco personal, ¿qué hacemos? Pues nos quedamos a trabajar, ¿no? ¿Y qué pasa? A veces se nos pagan las horas extras. Ese es otro derecho del trabajador, ¿no? El que se le paguen sus horas extras. ¿Por qué? Porque trabajó más de lo que señala la jornada laboral. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Podemos mencionar otro, que es, por ejemplo, los días de descanso, ¿no? La ley nos señala y nos dice, la Ley Federal del Trabajo, por cada 6 días laborales, cada trabajador tiene un día de descanso, tiene derecho de descansar un día. Bueno, hay personas que su trabajo es de lunes a viernes y tienen 2 días, ¿no? Pero bueno, la ley señala que es un día. Es un día, ¿no? Esa es la condición de trabajo. ¿Cuál es la condición? Que tú trabajaste 6, descanses 1. ¿Cuál sería el derecho del trabajador? Que se le respete su día de descanso. Ese es un derecho del trabajador que tiene, de que se le respete el día de descanso. Pero ¿qué pasaría, Alex, si volvemos en el mismo supuesto de que hay poco personal o la carga de trabajo es bastante y pues nos dice el patrón, ¿sabes qué? Pues vente a trabajar, ¿no? ¿Qué pasa? No quiero decir que nos está vulnerando nuestro derecho. No, pues a lo mejor nos dice, ¿sabes qué? Vente a trabajar y te pago lo que te corresponde. Bueno, ahí se configura otro derecho del trabajador. ¿Cuál es? El que se le pague al doble cuando trabaja en su día de descanso. No, en su día de descanso.
que se le pague doble. Y mejor aún, ¿no? Digo mejor aún las personas que nos están sintonizando. Mejor aún, si es domingo, pues se va a llevar una prima vacacional. Entonces, es otro derecho que tiene el trabajador, ¿no? Entonces, como te decía, por un lado, las condiciones de trabajo van a regular, lo van a normar esa relación de trabajo, pero por el otro, los derechos del trabajador y de las trabajadoras, pues será propiamente que no se les vulnere su condición como tal, ¿no? Me gustaría hacer un paréntesis, ¿no? Porque decimos patrón, decimos trabajador. Bueno, ¿qué nos dice la ley al respecto? La ley nos dice que el trabajador es la persona física, ¿no? Afortunadamente, pues todavía no la modifican en el sentido de que se le tenga que pagar a alguien más, ¿no? Que realice el trabajo, pero es una persona física. Somos tú, yo, las personas que nos están viendo, somos personas físicas. Y nosotros lo que vamos a hacer es prestar un trabajo. ¿A quién? A una segunda persona llamada patrón, ¿sí? Una empresa. Nosotros, ese es el concepto que nos da la ley, ¿no? Del trabajador. ¿Y qué es el trabajo? Bueno, pues la ley nos señala que el trabajo es una actividad humana que puede ser tanto material como intelectual, ¿no? Oye, Eric, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando no existe como este tema del derecho, digamos, como de trabajar en un horario extra y así? O sea, porque creo que es más común de lo que pensamos, ¿no? O sea, que se da en muchas empresas. ¿Y qué sucede en esos casos? Claro, mira, primero señalar que la Ley Federal del Trabajo es una ley que va a proteger sin duda a los trabajadores, que les va a dar condiciones explícitas, amplias, en el sentido de que para ellos su ente tutelado, su ente que va a cobijar a los trabajadores es la misma ley. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dices, ¿no? Me obligaron a venir a trabajar en mi día de descanso y lo peor es que no me pagaron, ¿no? Bueno, ¿qué hago? El trabajador tiene derecho, ¿sí?, de recurrir ante las instancias laborales. Por ejemplo, en Puebla es la Junta de Conciliación y Arbitraje. Tiene el derecho de recurrir, primero, ¿para qué? Para que el patrón o se comprometa y le diga, ¿sabes qué? Me equivoqué, ¿no? A lo mejor no te anoté en la nómina o en el listado de que trabajaste un día de descanso, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues se pueden llegar a un acuerdo, te pago, aquí está el cheque y se acabó, ¿no? Por eso es un tema de conciliación, vamos a dialogar, vamos a resolverlo en la mejor manera. Pero ¿qué pasaría si no? ¿No? Y a lo mejor dice el trabajador o la trabajadora, dice, bueno, pues un día, a lo mejor fueron, no sé, 1,000 pesos, ¿no? A lo mejor dice, no, pues bueno, no los necesito ahorita. Pero se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Y bueno, pues ahí entonces el trabajador lo que puede hacer ya es agotar un procedimiento ante la misma Junta de Conciliación y Arbitraje. Puede rescindir el contrato laboral. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no se están respetando las condiciones de trabajo. Sencillamente por eso. Entonces, por eso te decía yo, el tema de las condiciones de trabajo es que van a regular esa relación laboral que existe entre la trabajadora, el trabajador y el patrón, la empresa, la patrona. La van a regular. Si no se respetan, pues entonces corre el riesgo de que se termine esa relación laboral. Y peor aún, de que el patrón tenga que indemnizar al trabajador. Por eso te decía que la Ley Federal de Trabajo arropa, cobija muy bien al trabajador. Porque para eso está creada. Para darle protección, seguridad al grupo socialmente, en términos ahí de historia y de los propios doctrinarios del derecho, dicen que es el que protege, ¿sí?, a la persona que es vulnerable. ¿Por qué? Porque no son los que tienen el poder económico, ¿no? Como si lo tienen pues los mismos patrones, ¿no?, los dueños. Entonces, eso es lo que llegaría a pasar, Alex. Oye, y entonces, bueno, haciendo una recapitulación en cuanto, entiendo que del derecho hay una obligación, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, como las primeras, no sé, las tres? Sé que no podría decir como importantes, porque todas deberían de ser importantes, pero quizás como las tres que sobresalen, quizás. De las obligaciones, claro. Una de las obligaciones de nosotros como trabajadores es respetar a cabalidad las condiciones de trabajo. Por ejemplo, respetar la jornada de trabajo, ¿no? Siempre nos ha pasado, ¿no? Llegué tarde, 5 o 10 minutos. Bueno, pues a lo mejor el patrón nos dice, está bien, ¿no? O el personal de recursos humanos nos dice, bueno, está bien, una. Oye, ya llegaste tarde todo el mes, ¿no? Entonces, esa es nuestra obligación, ser puntuales,
cumplir con la carga de trabajo que nos sea asignada, ¿no? Cumplir, y bueno, pues es un tema de compromiso, cumplir, no llegar en un estado inconveniente, ¿no? No llegar, pues, ebrio, ¿no? O intoxicado bajo una sustancia. Y sobre todo, algo muy importante es que no podemos faltar más de 3 veces consecutivas en nuestro trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Pues entonces le damos armas al patrón para poder rescindir nuestro contrato de trabajo. Y entonces esas condiciones que te mencionaba al principio, pues ya las violamos, ya las rompimos, le dimos armas para que entonces pues, nos puedan despedir pues con justificación, ¿no? Algo en derecho que se le llama con causas imputables e inimputables para los trabajadores o para los patrones. Entonces, digamos que esas son también obligaciones. Es algo que tocas y es algo muy importante porque a veces habemos personas que no se nos olvida, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tener presente. Eso en cuanto al tema de las obligaciones, ¿no? Y bueno, de los derechos ya abordamos como un poco. Oye, pero bueno, entonces en temas pandémicos seguramente todo esto cambió, ¿no? Así como, por ejemplo, no sé, se me ocurre que el Congreso no tenía habilitado que se pudieran hacer sesiones online, ¿no? Que en su momento paralizó como muchos temas, que después tuvieron que hacer pues bueno, un cambio quizás y decir, bueno, también vamos a poder sesionar a través de modo digital porque esto va para largo, ¿no? Entonces, ¿hubo también esto en cuanto a los derechos? O sea, ¿a qué se enfrentaron, digamos? Sí, claro. Bueno, como bien lo dices, ¿no? Ahí el Congreso tuvo que llamar una sesión extraordinaria para legislar, ¿no? Y aprobar que sus sesiones fuesen virtuales, ¿no? Y entonces todo el trabajo legislativo que tenían atascado, pues lo tuvieron que sacar adelante. Bueno, afortunadamente en materia del trabajo, la Ley Federal del Trabajo contempla 2 tipos de trabajo y dice que el primer tipo de trabajo es el trabajo a domicilio y el otro es el teletrabajo. Digamos, ya son 2 figuras que estaban contempladas propiamente en la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué quiere decir con ello? Bueno, quiere decir que el trabajador va a seguir prestando su trabajo, ¿no? Va a seguir realizando sus actividades, pero la diferencia es que no lo va a hacer en el lugar destinado para ello. O sea, lo puede hacer desde su domicilio, vía remota, y algo importante, apoyado de las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, afortunadamente la Ley Federal del Trabajo pues contemplaba estos 2 tipos de trabajo, no se vio tan complejo en ese sentido, que sí, ¿no? O sea, hay trabajos que forzosamente se requiere la presencia del trabajador, ¿no? Para desempeñarlos. Hay otros que afortunadamente pues se puede hacer vía remota, ¿no? Y entonces se puede llevar a cabo dicho trabajo. Y es algo muy importante. Mira, ¿qué dice la ley al respecto en materia de la suspensión, que fue lo que vivimos? La relación de trabajo va a estar vigente, ¿no? Y una forma de determinar esa relación de trabajo, pues es que, por ejemplo, el trabajador o la trabajadora tuvo 3 faltas consecutivas. Le dio armas al patrón para terminar esa relación de trabajo. Pero ¿qué pasa con el tema de la contingencia sanitaria? La relación de trabajo no se terminó. La relación de trabajo ahí estaba presente. Lo que se aplicó o lo que se configuró con ellos fue una suspensión temporal. Es decir, vamos a dejarla en pausa. En tanto, las condiciones se normalizan para regresar a trabajar. Y la misma ley lo contemplaba. Y dice que una de las causas para que se lleve a cabo la suspensión temporal de la relación de trabajo es que las autoridades sanitarias declaren la existencia de una contingencia sanitaria. Entonces, se configuró el supuesto, ¿no? Pues el COVID nos sorprendió a todas y todos. Sí existió, o sea, sí hubo una razón. Sí se dio que, por ejemplo, ¿no? En muchas ocasiones, pues en la universidad decías, ay, ¿cómo va a existir, no? O sea, lo veías muy remoto, ¿no? O era impensable, ¿no? Digo, hasta hace 2 años y medio, 3 años, no nos íbamos a imaginar que nos íbamos a topar con algo así, ¿no? Se presentó la contingencia sanitaria, ¿no? Y entonces obligó a las autoridades sanitarias a decretarla. Y entonces, por ende, el patrón se ve obligado a suspender, a poner en pausa esa relación de trabajo, ¿no? Muchas de las personas que bueno, se acercaban al Consejo Ciudadano, se comunicaban, decían, es que ya me despidió. No, a ver, ¿firmaste tu carta? No, ¿firmaste la terminación? No. Tu trabajo está ahí.
Quédate con esa tranquilidad. Está ahí. ¿Qué pasó? Se suspendió. Dale chance al patrón, a la contingencia que pase, para que se te retomen. Y entonces, ¿qué pasa en este caso? Que las condiciones de trabajo, era lo que yo te decía, y por eso era importante abordarlas, porque se deben de aplicar y se tienen que seguir observando para que el trabajo se cumpla. Por ejemplo, lo que llamamos el home office, ¿no? El trabajo a domicilio o el teletrabajo. Bueno, ¿qué dice la ley? El trabajador puede realizar sus actividades a distancia, en su domicilio, con la ayuda de las tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, el patrón accede y dice, ¿sabes qué? Vamos a suspender esta relación de trabajo por el momento y 2, 3 días después le dice al trabajador o a la trabajadora, ¿sabes qué? Vamos a retomar la actividad laboral. Voy a regresar. No, lo vas a hacer desde tu casa. Pero nuestra obligación y la obligación del patrón, del empleador, de la patrona, es que se cumplan y que se respeten esas condiciones de trabajo. No quiere decir que porque estoy en mi casa, pues si entraba yo a las 8, pues ahora voy a realizar mis actividades a las 9. No, las condiciones de trabajo, aunque estemos en nuestro domicilio, exacto, siguen siendo las mismas. Y así como nosotros estamos obligados a respetar esas condiciones de trabajo, el patrón también está obligado. Que nos diga, oye, pues es que estás ahí en tu casa, ¿no? Hazlo. Sí, pero es mi día de descanso, ¿no? Entonces, ese es otro de los derechos, ¿no? De los trabajadores y de las trabajadoras en tiempos de contingencia sanitaria, en tiempos de COVID. Pareciera que pudieran haberse cambiado, pero en realidad siguieron siendo los mismos, nada más que ahora en un entorno diferente. Claro. Nosotros lo vivimos, ¿no? En el consejo. Pues nuestro trabajo sigue igual. Nos están respetando nuestra relación contractual, nuestras condiciones de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? De que en lugar de hacerlo físicamente en el lugar establecido para ello, pues lo hicimos o lo estamos haciendo desde nuestro domicilio, ¿no? Desde nuestra casa o de algún otro lugar destinado para ello, porque no forzosamente puede ser nuestra casa, ¿no? A lo mejor hay personas que dicen, no, pues sabes qué, yo renté a lo mejor un cuarto, ¿no? Lo doté de internet y ahí me fui como si fuera al trabajo. Estoy solo y lo estoy haciendo. Está bien. La ley señala y dice que es un lugar destinado por el trabajador, donde se pueda sentir cómodo para desempeñar ese trabajo, ¿no? Entonces, no cambió. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo se tienen que seguir respetando, están vigentes. La relación contractual está vigente. ¿Qué es lo único que cambió o que está cambiando? Bueno, pues la normalidad, ¿no? Lo que le llaman las autoridades, la nueva normalidad, que bueno, en lugar de trasladarme hasta el trabajo, pues bueno, me traslado a lo mejor a la sala, al despacho de mi casa y ahí estoy trabajando, ¿no? Entonces, eso es digamos, lo diferente. Pero los derechos de los trabajadores en el sentido de que estén trabajando en su domicilio, en su casa o en algún otro lugar distinto al lugar establecido, se deben de respetar. Y es obligación del patrón seguirlo respetando. Muy bien. Oye, y también a propósito de, como comentario, pues bueno, habría que compartirles a quienes nos están viendo, pues que a través de nuestra línea ciudadana, que es 222-3099-099, pueden hacer consultas sobre justo estos temas, entre algunas de otras cosas. No sé, por ejemplo, si quisieran saber cómo pueden hacer algún trámite, hoy también a distancia, ¿no? También como que cambiaron mucho la forma de hacerlo, también lo pueden hacer a través de ese medio, pero también, pues bueno, evidentemente asesoría jurídica, entre otras cosas. Así es que ahí está el anuncio para quienes nos están viendo, que puedan hacerlo. Y a propósito de esto, me gustaría que nos platicaras cuáles fueron los temas más recurrentes en cuanto la ciudadanía llamaba a la línea ciudadana sobre estas problemáticas que se estaban dando en el teletrabajo o en el trabajo en pandemia. Hace un rato ya medio platicaste que, por ejemplo, el ejemplo de la persona que decía que ya la habían despedido, pero que bueno, que evidentemente al no tener como un firmado algo ni nada, pues eso no había sucedido hasta ese entonces, ¿no? ¿Cuáles fueron los más recurrentes? Claro, Alex, mira, pues en el Centro de Atención Telefónica, ¿no? Que es el área encargada propiamente de asesorar a las y los ciudadanos, pues recibimos
bastantes, ¿no? Bastantes, digamos, llamadas y a ciudadanas y ciudadanos que se acercaron para ese sentido. Mira, digamos que la mayor cantidad de llamadas en este rubro fue en el tema de decir, oye, ¿qué pasa si yo tengo COVID o si un compañero del trabajo tiene COVID? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Tengo que ir? ¿Tengo que acudir? O de, oye, ya me mandaron a mi domicilio. ¿Y mi aguinaldo? ¿Sí me lo van a pagar? Porque no estoy yendo a trabajar, ¿no? Era una pregunta muy recurrente. De, oye, ¿y me van a pagar? Porque pues estoy acá en mi casa, pero no estoy yendo a trabajar. No estoy checando, ¿no? Me acuerdo en alguna ocasión. Bueno, pues era lo que tocábamos, ¿no? Del sentido de, aunque estés en tu casa, las condiciones de trabajo son esas que van a regular y a normar la relación laboral. Y, por ejemplo, te un tema del aguinaldo, ¿no? Una condición de trabajo es ese, el aguinaldo. La ley señala que todos los trabajadoras y trabajadores tienen derecho a un aguinaldo. ¿Cuál es el derecho del trabajador? Pues que nos llegue a tiempo. Ese es el derecho que tenemos. ¿Y cuál es el tiempo? Pues el 20 de diciembre, ¿no? Como la fecha límite. Entonces, eran preguntas y como esas te puedo hacer un listado igual amplio, ¿no? Pero las más recurrentes eran esas, ¿no? De, oye, es que me enteré que en el trabajo 2 personas se contagiaron. ¿Qué hago? ¿Estoy obligada a ir? No, no estaba obligada, en el sentido de que había la suspensión temporal del trabajo. Y entonces decían, ¿y entonces si no me llega la quincena? Si no me llega el pago, ¿qué va a pasar? Bueno, pues si no te llega y están en este tema de suspensión, pues entonces ahora el trabajador tendría argumentos para recurrir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y entonces poder rescindir esa relación contractual, porque la ley es clara y la ley, por ejemplo, impone una obligación al al patrón, en el sentido de que dice, cuando se llegue a cumplir este supuesto hipotético de que exista una contingencia sanitaria, el patrón está obligado a por lo menos pagarle un salario mínimo al trabajador. Por lo menos. Que afortunadamente, y es de reconocerse a muchas personas que tienen sus negocios, que tienen empresas, que tienen sus establecimientos, que muchos suspendieron la relación laboral y muchos de ellos cumplieron a cabalidad los pagos, ¿no? A veces la negociación era dura, ¿no? Porque decían, oye, es que es muy poco, oye, vamos a tener cerrado, entonces, pues, te voy a reducir, no sé, un 20, 25%, entonces hay que reconocerles, ¿no? También, digo, un reconocimiento a todas esas personas que llevaron a cabo y mantuvieron, ¿no? Con números a veces rojos, pero mantuvieron a los trabajadores con su pago puntual, ¿no? Entonces, esa es una de esas tantas preguntas que llegan y dicen, es que ya me llegó la quincena y no me cayó el pago, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es acercarte, preguntar qué pasa, ¿no? Preguntar con recursos humanos, o si no, directamente con el patrón, con tu empleador, con tu jefa inmediata, con tu jefe inmediato, y entonces si no hay una respuesta favorable, pues entonces ahora sí, el siguiente paso, acudir para rescindir la relación laboral. Sí, evidentemente yo creo que a todos, tanto como a los departamentos administrativos, como a los propios trabajadores nos agarró como en curva todo este tema, incluso para ellos, ¿no? Como para dar a conocer estas nuevas dinámicas, pues quizás debió representar pues una nueva forma de darlo a conocer, ¿no? Pero siempre como apelando a que el contacto pues sea muy de proximidad, ¿no? En miras de que tanto el trabajador sepa bien lo que va a suceder con él, ¿no? Claro. Como que el trabajador pueda seguir dando del todo lo que le corresponde con la empresa, ¿no? En este caso. Claro, que no me dejarás mentir y las personas que amablemente nos están sintonizando tampoco nos van a dejar mentir. Cuando se presentó marzo, abril del 2020, pues todos teníamos incertidumbre, ¿no? De, como dices, ¿qué va a pasar? ¿Voy a seguir? ¿Voy a perder mi trabajo? ¿Me van a seguir pagando? ¿Va a haber un descuento? ¿Me va a mandar a traer mi jefe inmediato, recursos humanos? ¿Qué va a pasar, no? La incertidumbre, pues claro, era obvia, nunca habíamos pasado por una contingencia de esta magnitud. Digo, afortunadamente y con el paso del tiempo, pues ha ido, ¿no?
adecuándose a las necesidades laborales, necesidades sociales, necesidades incluso hasta económicas, ¿no? Me atrevo a decirlo. Y pues bueno, hoy estamos viviendo una nueva normalidad, que como todo, ¿no? Que todo cambio pues implica un reto, ¿no? Implica dar más del 100, ¿no? En muchas ocasiones como trabajadores, pero pues bueno, la intención es que lo estamos viendo, lo estamos viviendo, lo estamos cumpliendo, hay nuevas normas, hay nuevos reglamentos, hay protocolos, infinidad, y hay nuevas condiciones que se deben de cumplir, pero sobre todo es que las condiciones del trabajo y que las relaciones contractuales están vigentes, aún trabajando en el home office, ¿no? Claro. Oye, y hablando de cambios, ¿hubo modificaciones durante esta pandemia a los derechos? No, bueno, lo que yo te decía, ¿no? Era que propiamente los derechos de los trabajadores están ahí, ¿no? Están íntegros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se violan los derechos? Bueno, pues era lo que te comentaba. La Constitución y los tratados internacionales, pues bueno, para ello están, ¿no? Para vigilar el cumplimiento de todas estas disposiciones legales. Pudieron, ¿no? En su momento existir los cambios, por ejemplo, es en el tema de la atención médica, ¿no? Las personas que de estos 53, 54 millones de personas en el campo laboral, pues muchos no tenían a lo mejor seguridad social, ¿no? Muchos de ellos se incorporaron ya a la seguridad social, afortunadamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque decían, oye, pues es con tratamiento, ¿no? ¿Quién me va a tratar? ¿Quién me va a atender? No hay tratamientos ya aprobados médicamente que combatan, ¿no? Entonces, sí tuvieron que haber cambios, y es algo muy importante, ¿no? Los cambios que sufren las condiciones de trabajo en un tema de la contingencia sanitaria y, por ejemplo, del COVID-19, siempre deben de ser de común acuerdo, es decir, de forma bilateral. Porque, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, como patrón, como empleador, me dices a mí, que yo soy tu trabajador, me dices, oye, Eric, pues como estás en tu casa, me vas a trabajar de 7 de la mañana a 23 horas. Yo te voy a decir, oye, pues Alex, espérame, ¿no? O jefe, espérame, ¿no? Pues como son más de 12 horas las que voy a trabajar. Y entonces, ese cambio que tuvo que existir a las condiciones de trabajo tuvo que haber sido consensuado, bilateral. De, oye, Eric, mira, pues es que se presenta esta carga de trabajo, hay más chamba, aunque estamos a distancia, hay más trabajo. ¿Cómo ves si cambiamos tu jornada de trabajo? Ah, pues me parece muy bien. Entonces, esos cambios que tuvieron que haber sufrido el trabajador, tuvo que haber sido siempre con su consentimiento. Pero si de la noche a la mañana, Alex me dice, ¿sabes qué? Trabajas de tal a tal hora, oye, pues espérame, ¿de qué se trata, no? ¿A qué hora me notificaste? No, ¿y si te parece? No, pues bueno, yo tengo entonces el fundamento para poder rescindir la relación laboral. Y que entonces tú, como empleador, tú como patrón, ¿sí? Te obligues o a respetarme esa condición de trabajo que yo tenía, que era mi jornada laboral, o en su caso, ¿sí? A terminar con la relación laboral. Y ahí, por ejemplo, se puede configurar otro supuesto jurídico y podemos encontrar otro derecho laboral. ¿Cuál es? Que todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a un salario, pero también tienen derecho a una indemnización. Si yo terminé, no terminé, si yo rescindí la relación de trabajo, porque tu patrón, tu empleador, tú, mi jefe, Alex, no respetaste mis condiciones de trabajo, ahora tú estás obligado a indemnizarme, porque aquí el que falló fuiste tú y no yo. Entonces es otro derecho que tenemos las y los trabajadores, a que se nos pague nuestro salario correspondiente, pero también a que se nos pueda indemnizar. Muy bien. Oye, y por ejemplo, en el tema de soy trabajador o trabajadora y pues bueno, desafortunadamente tengo COVID, ¿qué pasa en esos casos? Y yo creo que este ejemplo, pues bueno, nos servirá mucho para pues saber, ¿no? De alguna forma lo que sucede en el entendido de que pues estamos todavía en pandemia y que seguramente pues desafortunadamente hay muchos casos aún de personas. Claro, es una situación que, bueno, pues, lo estamos viendo a diario, ¿no? Que esperemos que mejore y que vaya pues la tendencia a la baja, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, lo primero que te diría es que nosotros como trabajadores tenemos esa obligación y esa responsabilidad, tanto pues moral, yo creo, como la responsabilidad colectiva para con mis
compañeras y compañeros de trabajo. Si yo, por ejemplo, tuviese síntomas, ¿no? Pues no voy y me presento, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Le hablo a recursos humanos, le hablo a mi patrón, a mi empleador, mi jefe inmediato, y digo, ¿sabes qué? Me siento mal. Voy a ir al IMSS o al sector salud a realizar, o al sector privado a realizarme la prueba, a que me valoren médicamente, y entonces, pues descartar, ¿no? Que esté yo contagiado. Entonces, yo te diría, primero es la responsabilidad personal que tenemos como trabajadoras y como trabajadores, el decir, oye, pues creo que no me siento bien. Estoy obligado a hablarlo, estoy obligado a expresarlo y estoy obligado a que me atiendan médicamente, ¿no? Entonces, el primer paso es de nosotros. Pero ¿qué pasa? Y es que lo hemos visto, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, lo padecieron. Pues en la mañana se levantaron, a lo mejor van a trabajar y dicen, pues estoy bien, ¿no? Me alisté, me bañé, me preparé, desayuné, llegué al trabajo. Pero pues ya casi faltando una hora, media hora para salir, pues resulta que no, que me siento mal, siento ya algo raro en mi cuerpo. Bueno, pues en ese momento le doy aviso inmediato a mi jefe inmediato, ¿no? O al personal bajo la persona que esté a cargo, y le digo, ¿sabes qué? Me siento mal. Tienen la obligación, ¿no? Los protocolos sanitarios de las autoridades federales y estatales así lo señalan. Tienen la obligación primero de aislarlo de forma inmediata de las compañeras y compañeros de trabajo y de mandarlo de forma inmediata al área de atención médica, sea IMSS, sea ISSSTE, sea sector público, sea sector privado, ¿no? Porque hay personas que, bueno, pues también tienen un seguro de gastos médicos mayores, entonces tiene la obligación el empleador, el patrón, nuestra jefa, nuestro jefe inmediato, de mandarnos de forma inmediata a recibir la atención médica. ¿Y qué pasaría si desafortunadamente, pues bueno, di positivo? Bueno, la ley nos va a proteger y va a surgir otro derecho laboral. El derecho que tenemos a que se nos conceda la incapacidad, y al estar incapacitados porque tenemos este virus, pues no vamos a poder trabajar, no vamos a poder acudir a trabajar, o aunque estemos en casa, no vamos a poder desempeñar las labores, ¿no? Y entonces, ¿cuál es nuestro derecho que tenemos como trabajadores? Bueno, pues el que se nos pague al 100% nuestro salario. ¿Por qué? Porque estamos respaldados con una prescripción médica que es la incapacidad. Entonces, eso es uno de los derechos que también tenemos como trabajadoras y como trabajadores, en el sentido de que, pues bueno, pues desafortunadamente ya salimos o ya dimos positivo al COVID-19, ¿no? Entonces, ese es otro derecho. Y reitero, ¿no? Yo creo que el tema de la responsabilidad o de la obligación es primero de nosotros como el personal del campo laboral, ¿no? De, oye, pues, si yo por ejemplo, en esta charla, ¿no? Si yo me siento mal, pues sería una imprudencia, ¿no? Venir y estar charlando, ¿no? ¿No? Entonces, ese es la principal obligación que tiene, y bueno, pues desde luego el patrón, nuestro empleador, tiene la obligación de respetarnos más bien esa incapacidad y de pagarnos al 100% los días que así estemos, ¿no? Claro, o sea, se habla, por ejemplo, de la incapacidad que puede durar 40 días o bueno, o lo que pueda llegar a durar, ¿no? Claro, mira, aquí la incapacidad, bueno, ahí es un tema ya propiamente del sector salud y del sector salud, ¿no? Porque la primera incapacidad a lo mejor te la dan por hasta 5 días, ¿no? Evidentemente sabemos que con el avance, con los estudios que existen del tema del COVID, pues el virus mínimo va a estar 14 días, ¿no? Alojado en el organismo, y entonces pues sabemos que vamos a requerir esos 14 días de incapacidad. Bueno, pero pues muchos de los médicos lo que otorgan es primero tus 5 días, ¿no? Ya después de esos 5 días te vuelvo a dar otra incapacidad por 2, 3 días. O por ejemplo, ¿qué pasa? Y esto es muy, muy recurrente en el IMSS, ¿no? Pues ya veniste el martes y pues como yo nada más voy a estar de responsable hasta el viernes, te doy martes, miércoles, jueves y viernes, 4 días de incapacidad. Ya el doctor que venga de guardia, que te esté monitoreando a distancia, te dará tu incapacidad por sábado y domingo. Y ya que se termine, cuando yo regreso otra vez el lunes, pues ya te doy tu incapacidad por otros 4 o 5 días, o ya vemos cómo te sientes. Y si ya estás bien, te quitamos la incapacidad. ¿Por qué? Porque esto también se configura, Alex. Si bien es cierto, el patrón está obligado a pagar la incapacidad, también lo hace el IMSS. También el IMSS es el que paga las incapacidades. Entonces, por eso es que a veces al IMSS, espero no esté viendo ahí personal administrativo, jurídico o médico vamos a llamarle el sector salud. Entonces, hay veces que ellos pues dicen, mejor nada más te doy la incapacidad por tantos días, ¿no? ¿Para qué? Pues para no obligar
mi área responsable a cubrirla, ¿no? Pero bueno, lo afortunado y lo deseado es que, pues bueno, la incapacidad se vea respetada. Y sobre todo, aquí no hay algo más importante más que el tema de salud, ¿no? Que el trabajador o la trabajadora pues evolucione favorablemente, ¿no? Que eso es lo más importante. Muy bien, muchas gracias, Eric. Pues mira, ya aquí tenemos una pregunta. Indira Solís nos cuestiona que, buena tarde, ¿pueden explicar cómo mencionar correctamente a el patrón el derecho a la desconexión de los trabajadores? Okay. Sí, era como lo decíamos, ¿Irinda? Indira. Era como lo decíamos, Indira. Las condiciones de trabajo son esas reglas que se deben de cumplir a cabalidad en la relación laboral. Entonces, dices tú, ¿cómo hacerle saber? Bueno, sencillamente, si tu contrato laboral, sea escrito, sea verbal, estipula que tu jornada de trabajo son 8 horas, 7 horas o a lo mejor hasta 9 horas, se debe de cumplir, ¿no? Las áreas encargadas, los jefes inmediatos, las jefas inmediatas, el área de recursos humanos, ya hay áreas que se encargan, ¿no? De decir, oye, me mandas a lo mejor la liga de tu conexión a las 9 en punto, ni un minuto más, ni un minuto menos, y te desactivas a tal hora, tengo tu registro. Bueno, ya ellos, es propiamente también su chamba, ¿no? De hacerlo saber. Siempre se ha manifestado y a mí me gusta mucho comentarlo, ¿no? El tema del diálogo. El diálogo es fundamental para la solución de cualquier conflicto, de cualquier controversia, llámese penal, llámese civil, llámese mercantil y laboral, ¿no? Entonces, el diálogo siempre debe de estar por encima de cualquier disputa legal. Entonces, ¿cómo hacerle? Bueno, comentarle a tu jefe inmediato, a tu patrón, a tu patrona, indicarle, oye, mira, pues mi contrato de trabajo dice en tales horas. ¿Podemos negociarlo? Claro, porque como trabajadoras y como trabajadores estamos obligados a tener también esa disposición, ¿no? Para con nuestros empleadores y lo podemos negociar, ¿no? Mira, me estás diciendo de tal a tal hora, pues me tengo que desconectar a tal hora, podemos negociarlo de tal forma, ¿no? Entonces, todo debe estar respaldado en el contrato de trabajo, sea verbal o sea escrito, ¿no? Recuerden que, bueno, ya yéndonos a términos o a términos de procedimientos ante la Junta de Conciliación, pues la carga de la prueba siempre va a estar para el patrón, es decir, con que el trabajador o la trabajadora manifieste su dicho, ya lleva un gran punto a su favor, ¿no? Bien, aquí también hay otra pregunta. Alma R. nos pregunta, ¿qué pasa si las o los trabajadores son los que no cumplen con sus obligaciones y sus jornadas laborales durante el trabajo en casa? Sí, pues lo mismo, ¿no? Yo como trabajador, tú como trabajador, Alex, y como los 53, 54 millones de empleados, estamos obligados a respetarlo. Estamos obligados de entrar a tal hora y desconectarnos a tal hora, de activarnos, de desactivarnos a tal hora. Si no lo hacemos, entonces el patrón, la patrona, nuestro empleador, nos puede rescindir el trabajo. Era lo que les comentaba al inicio, por una causa inimputable o imputable para el trabajador o para el patrón. Entonces, si nosotros no cumplimos con esas condiciones de trabajo que también son parte de nuestra obligación, pues el trabajador nos puede rescindir el contrato, ¿no? Nos puede rescindir la relación laboral. ¿Y qué va a pasar? Pues no nos va a dar indemnización constitucional. ¿Por qué? Pues porque fue nuestra culpa, ¿no? Fue nuestra culpa, ¿no? Hemos escuchado que a veces dicen, pues es que estoy en casa. No, pues aunque estés en casa, tienes esa obligación de cumplir con tus horas, de cumplir con tus días de trabajo e incluso pues de cumplir hasta con tu carga de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Se puede llevar a cabo una rescisión de contrato, que es una causa inimputable para el patrón. Muy bien. Pues vamos ahora. Seguramente este tema del entorno laboral que vivimos y en la nueva normalidad, que ya es un tema que es recurrente, que se habla mucho y demás, pues bueno, nos vamos a enfrentar ya en algunos casos. Ya hay empresas que han regresado como a los entornos laborales, ¿no? Hay otros que a lo mejor paulatinamente, otros quizás en modalidad guardias, ¿no? Pero bueno, ¿cómo
¿cuáles serían esas recomendaciones que tú nos harías para tener un regreso al entorno laboral seguro, digamos? Ok, bueno, lejos de que yo lo recomiende, pues bueno, propiamente las autoridades en materia de salud, en sus 3 niveles de gobierno, llámese municipal, estatal y federal, son las encargadas, ¿no? Y han extendido y publicado protocolos, desde el sector automotriz, desde el sector textil, todos los sectores tienen ya un protocolo de actuación por el tema de la contingencia sanitaria. Entonces, ellos son los encargados de hacer pública esta información, y los patrones, ¿no? Los empleadores, las empleadoras, tienen la obligación, ¿sí?, de ajustarse a esos protocolos. Lo dices y es muy cierto, ¿no? Desafortunadamente, pues yo creo que sería muy complicado, ¿no? Y muy atrevido, pues, otra vez ponerle en stand-by, ¿no? a la economía, ¿no? Entonces, se tiene que regresar a los trabajos de forma paulatina. Afortunadamente, por ejemplo, en el estado de Puebla hay un decreto, que el decreto es facultad del Ejecutivo Estatal, en el cual dice que se pueden regresar a trabajar, pero las personas que puedan hacerlo desde sus casas, que lo hagan. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Bueno, los protocolos de actuación y los protocolos sanitarios, específicamente hablando, estipulan y, por ejemplo, marcan una serie de pasos, ¿no? Por decir alguno. Obliga a las empleadoras y empleadores, patrones y patronas a crear un filtro sanitario, ¿no? Entonces, uno de esos protocolos mandata y señala: deben de crear un filtro sanitario en el cual se tenga un termómetro y se aplique gel. Pero hasta eso los protocolos sanitarios especifican que sea gel con el 75% de alcohol. Entonces, esos protocolos señalan y dicen: ¿sabes qué? Tú en tu entrada debes de tener un cubículo, un área de control, de control de limpieza. Entonces, cada persona que vaya a ingresar, que se le tome la temperatura, que se le aplique gel, que se le suministre un cubrebocas o una careta, ¿no? O ambos. Entonces, ese es, por ejemplo, un paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, que ya que ingresaron, que se mantenga en algún área ventilada, con algún ventilador o despejada, y que se guarde la distancia, ¿no? Puede ser el segundo filtro, o el segundo control. Pero también, por ejemplo, uno de los protocolos mandata y señala que las empleadoras, empleadores, patronas y patronas deben de habilitar exclusivamente un acceso y una salida. ¿Para qué? Para que no se puedan conjugar o no se puedan juntar las personas, ¿no? Y no puedan quedar expuestas, ¿no? Entonces, ese es un segundo. Un tercer punto que señalan los protocolos en materia sanitaria es que las personas con algún caso sospechoso o con algún síntoma, de inmediato, ¿no? Separarlas, retirarlas, mandarlas al médico y estarlas monitoreando. Ya esto le corresponde al sector médico, estarlas monitoreando. Entonces, son algunos de esos puntos, Alex, los que señalan los mismos protocolos. Empleadoras, empleadores, patronas y patronas que pues bueno, también están afiliados al IMSS, que están afiliados al IMSS, saben de esos protocolos. Y si no, el mismo gobierno del estado, las autoridades municipales, estatales o federales, en el ámbito de sus propias competencias, están obligadas a difundirlos, ¿no? Entonces, pueden ser este tipo de protocolos, Alex. ¿Hay alguno que hable sobre el aforo, quizás, de los espacios? Sí, los protocolos lo señalan, de los espacios, de los aforos, cuántas personas puedes tener, siempre y cuando esté ventilado, siempre y cuando se tenga una distancia y donde pueda correr a lo mejor el aire. Quizás no hay una ventana, pero pues quizás puede haber algún dispositivo un ventilador, ¿no? Como el que es. O, por ejemplo, se ha visto en últimos días la necesidad, con este regreso a clases, la necesidad de instalar filtros, ¿no? Incluso muchas personas decían es que son muy caros. Bueno, por ahí en algún noticiero se difundió el cómo poder hacer un filtro para liberar el espacio de CO2, ¿no? Que es un tema por ahí importante. Entonces, sí, los protocolos lo señalan, los protocolos lo mandatan, deben de cumplirse los espacios, porque también se cumplen respecto a metros y el personal que esté trabajando, ¿no? Hay otros protocolos que señalan, por ejemplo, el regreso de forma escalonada, ¿no? Una semana presentas un grupo de trabajadores y de trabajadoras, la otra semana
vienen otro. Entonces, todos esos protocolos, reitero, es obligación de los patrones, patronas, revisarlos y sobre todo llevarlos a cabalidad. ¿Qué pasa, no? A veces muchas personas también, era un tema recurrente, ¿no? ¿Qué pasa si no se está respetando el aforo, ¿no? ¿Qué pasa si las personas tienen una reunión? Bueno, ahí el tema es complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor la policía, la autoridad administrativa, llamémosla así, no va a llegar y va entonces a sancionar al patrón. No, si a lo mejor no se cumple con esos protocolos, viene a lo mejor una clausura, una suspensión temporal o incluso la imposición de una multa administrativa, que eso sí ya los patrones y las patronas sabrán que cuando se habla de eso pues ya son ligas mayores, ¿no? En ese tema. Entonces, pues es lo que puede hacer, ¿no? Hemos visto en redes, en noticias, que por ejemplo la autoridad administrativa, el Brando de Protección Civil, ha estado llevando a cabo clausuras precisamente porque no se han cumplido con esos protocolos, ¿no? Y la obligación de todo establecimiento y de todo empleador es respetarlos a cabalidad. Por ejemplo, ¿qué pasaba hasta hace un año a lo mejor? Las personas que seguían haciendo reuniones, ¿no? Pues es muy complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque es en su domicilio y a lo mejor la policía llegará, tocará y dirá, oiga, pues es que no está permitido. Pero esto de que ingresen y a lo mejor lo saquen, híjole, se violarían a lo mejor hasta derechos humanos, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy complicado. La verdad es que esto del COVID, de la contingencia sanitaria, da para hablar de muchísimos temas en muchísimos aspectos, Alex. Sí, y bueno, entonces entiendo, además de que puedan llamarnos a la línea ciudadana para atender como las dudas, no sé, los empleadores o los empleados sobre estos temas que abordamos, que es el 222-3099-099, ¿a dónde más los pueden consultar las personas? En sus sitios web, supongo, como de las instancias. Ok, sí, mira, afortunadamente, pues hoy la tecnología, las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación, pues son de mucha ayuda. Por ejemplo, te comentaría, para el estado de Puebla existe una página que se llama Orden Jurídico Poblano. En esta página del Orden Jurídico Poblano vas a encontrar todas las leyes que se aplican al territorio estatal, llámese municipales o estatales, ¿no? Llámese decretos, pero también vamos a encontrar una pestaña, un apartado, ¿no? Digámosle así, que habla sobre el COVID-19. Y en ese apartado vamos a encontrar todos los decretos, todos los protocolos, todas las aplicaciones, todas las disposiciones que se aplican en este rubro. Además, la Secretaría del Trabajo del Estado de Puebla tiene una aplicación en la cual las pueden descargar y entonces ahí pueden consultar los protocolos, tiene ligas incluso que lo redirecciona a la Secretaría del Trabajo Federal para consultar esos protocolos. Entonces, si tienen dudas, bueno, para eso es la línea, ¿no? Que nos marquen al 222-3099-099, con gusto les indicaremos a dónde ingresar, a dónde recurrir, y no solamente del COVID, sino de asesoría jurídica en su amplitud y sobre todo en trámites administrativos, ¿no? ¿Podemos volver a repetir la página? Claro que sí. ¿La primera que dijiste? Claro que sí, es el Orden Jurídico Poblano. Orden Jurídico Poblano. Muy bien. Así lo googlean y así les aparece y ahí vamos a encontrar leyes, decretos, toda la legislación que va a regular a nuestro estado de Puebla. Ok, pues ya cerrando, no sé, algo adicional que tú quieras compartir. Claro, Alex. Pues miren, nada más hacer esa diferencia, ¿no? Entre las condiciones de trabajo y los derechos laborales, ¿no? Esa condición que tenemos, las condiciones de trabajo son específicamente para regular el trabajo, para regular esa relación, ese trabajo que nosotros como personas físicas le brindamos al patrón, sea persona también física o sea en su caso moral. Entonces, esas son las condiciones de trabajo y los derechos laborales son aquellos, preceptos o aquellas prerrogativas que tenemos por el simple hecho de ser trabajadores, ¿no? Y que entonces son las que están obligadas y obligados a respetarnos, ¿no? Por último, a lo mejor te diría yo, ¿no? El tema de las vacaciones. También es una condición de trabajo, pero también es un derecho que nosotros tenemos de gozar por lo menos de 6 días de vacaciones en el primer año y así de forma subsecuente, y además de una prima vacacional, ¿no? Entonces es otro derecho que tenemos. Otro derecho que tenemos como trabajadores es que el patrón, el empleador, la empleadora, nos dote
y nos suministre el material y los insumos necesarios para llevar a cabo nuestro trabajo. Que nos respeten, algo muy importante, el respeto. Que se dirijan hacia nosotros con respeto y no vulnerando nuestra dignidad humana, ¿no? Que no podamos ser discriminados por nuestro color de piel, por nuestro sexo, por nuestra preferencia sexual, por nada. Eso es también un derecho que nosotros tenemos y que eso también está reconocido en temas internacionales con los tratados internacionales en los que México es parte, Alex. Entonces, pues digo, para hablar de derechos laborales, pues, como te decía yo, ¿no? Podemos hablar y nos vamos hasta el viernes, ¿no? Pero, pues digamos que son como los más importantes, Alex. Claro, no, para hablar, ya hicimos una lista de los posibles otros webinars a donde podríamos hablar sobre temas. Ya, si se logran hacer, pues bueno, se los daremos a conocer a través de nuestras redes. Y pues bueno, pues muchas gracias, Eric. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, a quienes nos vieron, no sé, algo adicional. No, nada, Alex, nada más recordarles la línea, el 222-3099-099. Estamos para ello, ¿no? Para asesorarles a las y los ciudadanos que así lo requieran, no solamente en temas jurídicos, en temas administrativos. Hay personas que marcan y dicen, oye, ¿dónde pago mi control vehicular? Ah, en tal lado, ¿no? ¿Dónde pago el servicio del agua? Bueno, para eso está. La línea es de ustedes, ocúpenla y bueno, pues con gusto les atenderemos, Alex. Pues nada más que agradecer el espacio, la oportunidad. Muchísimas gracias a todas las personas que hicieron favor de sintonizarnos, las personas que hicieron favor de preguntar. Para ello estamos, Alex. Gracias, Eric. Y pues bueno, pues ya agradecemos su atención. Les invitamos a seguir viendo a través de redes sociales, pues bueno, los eventos como este que día a día organizamos. También nuestro programa de todos los miércoles a través de la HR, Frecuencia Ciudadana, donde al igual que como en este momento abordamos temas que tienen que ver con participación ciudadana, prevención de violencias, temas de género y demás. Y pues bueno, en nombre del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla, les agradecemos su atención y su permanencia. Un saludo, nos vemos pronto.